Por tres razones. Las noticias le dan los datos y nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler. Por tres razones. Conversamos con don José Joaquín Arguedas, quien dirigió el servicio civil entre el 2006 y el 2014. El exdirector del servicio civil, José Joaquín Arguedas. Le damos la más cordial bienvenida, don José Joaquín, a Por Tres Razones, un programa que trata de abordar las diferentes aristas de la realidad nacional. Y hoy trataremos de conversar, de abordar el tema de empleo público desde el punto de vista de no solamente la crítica, sino también la crítica proactiva y el punto tan importante por el que está pasando el país, ya que si entendemos bien, si leemos bien las señales del tiempo, empleo público es parte de los digamos, de los requerimientos que pone el Fondo Monetario Internacional para el segundo desembolso que le haría a Costa Rica con el fin de sanear sus finanzas y también, ¿por qué no?, hasta de dar un empujón en la reactivación económica. Sin embargo, la Sala Cuarta ha dicho que tiene serios problemas de inconstitucionalidad. A estas alturas, ¿cómo ve usted el empleo público, la ley marco de empleo público en nuestro país? Bueno, doña Evelyn, luces y sombras. Bueno, primero, si me permite un pequeño encuadre, sí, decirle que estamos en una situación donde, según datos de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nosotros nos estamos comiendo la mitad de los ingresos en los salarios del sector público. Eso significa el doble de la media de todos los países de la OCDE. Asimismo, estamos en un país con un endeudamiento por encima del prácticamente ya el 70% del PIB, lo cual es bastante preocupante. Además, traigo aquí a colación la opinión de un conocido economista costarricense, Paulo Sauma, quien ha manifestado que el problema del déficit fiscal en Costa Rica tiene mucho que ver con el dispare de los salarios en el sector público en los últimos 15 años. Más que cualquier otro elemento, la razón de la desigualdad y el incremento en el índice del Gini tiene que ver mucho con este dispare de los salarios. Salarios que se disparan especialmente en los sectores que ahora la sala está dejando por fuera. Sala, perdone que lo interrumpa, ¿la sala ha dejado por fuera a la sala misma, a los magistrados? Es decir, es juez y parte. Ha dejado por fuera a las universidades y a las municipalidades. Sí. Pero apenas estamos empezando. Para empezar, cuando a él le preguntan, bueno, no ha dicho, cuando en razón de salarios y cosas de esas, cuando le preguntan, ¿y qué va? Bueno, ya se dijo tal cosa para las universidades, pero ¿qué va a pasar para la Corte? No sé, no nos han preguntado. ¿Qué va a pasar? Y eso fue en una entrevista nuestra, don José Joaquín. Eso fue en una entrevista que tuvo Noticias Colombia precisamente con el presidente de la Sala Constitucional, de la Sala Cuarta, con don Fernando Carrillo. No nos han consultado. Ahora, ¿por qué no le han consultado? Ok, yo pienso, Jay, que es una estrategia, nada más. Es más, si usted me permite, en este momento, ¿cómo veo la ley? O el proyecto de ley. Yo la veo como una gran diana, de donde se le pueden tirar dardos desde cualquier distancia y desde cualquier flanco. Es decir, la ley queda sumamente debilitada. Y en algunas cosas que hoy
se echan las campanas al aire de que qué bien, que la sala ya lo aprobó, como por ejemplo todos los aspectos de la unificación salarial o del famoso salario global, ¿verdad? Hay que recordar que esa parte la sala la aprobó con una votación 4-3 y donde en múltiples oportunidades los que están en contra, y por lo poco que tenemos de de las 20 páginas del documento de la sala, lo que quieren decir con eso es que en cualquier momento que se vuelva a plantear cualquier cuestión de estas, y yo de esos sí le digo, doña Evelyn, tengo mucha experiencia, ahora le cuento por qué, perfectamente se lo echan abajo, porque con la jurisprudencia de la sala vale para todo mundo, menos para sí misma. Entonces, cuando venga una nueva votación, con solo que cambie un magistrado, puede caerse todo lo relacionado con los salarios, porque la votación está sumamente ajustada. Y le pongo un ejemplo. Yo tengo la experiencia de el problema de los test psicométricos. Nosotros aplicábamos test psicométricos y cada persona que se perdía las pruebas, no solo eran psicométricas, pero le echaba la culpa a las pruebas psicométricas, presentaba un recurso de amparo. En un lapso de aproximadamente 5 años, siendo director general de Servicio Civil, me metieron 113 recursos de amparo por pruebas psicométricas. ¿Y cuál fue la respuesta de la sala? Un 60% que sí se podía y un 40% que no se podía. A mí me llegó un fallo de la sala con un día de diferencia, con un día hábil de diferencia, uno diciendo que no y otro diciendo que sí. Todo dependía de cuál era la composición de los magistrados, ¿verdad? Entonces, esto queda realmente en alitas, ¿cómo es? De cucaracha. Alitas de cucaracha. Ahora, queda algo muy sensible. Algunos tiran las campanas al vuelo, títulos muy optimistas, como por ejemplo dicen, la sala limita los salarios de los universitarios. De los académicos, se va uno al documento, ya resulta que la pregunta solo se hizo para profesores y para investigadores, pero la misma sala, punto 36 del documento, declara inconstitucional la presencia de los rectores en la lista esa en la que está el presidente y por unanimidad. Pero en el caso de los rectores, yo no los defiendo, pero en el caso de los rectores, ya aquellos salarios de 8 millones, ya por lo menos sabemos que eso no va más. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque nadie puede ganar más que el presidente. Ajá, ok, pero a ellos lo sacaron de esa lista, para empezar, ¿verdad? La lista donde está el presidente, que dice, es el artículo, ya le digo, el artículo 37. El artículo 37 tiene una lista que empieza por el presidente. Correcto. Ese mismo artículo elimina por inconstitucional el inciso F que dice rectores y rectoras de las universidades públicas. Es decir, perdone, otra parte. Pero don José Joaquín, quiere decir que un rector podría continuar ganando más que el presidente de la República. La respuesta es, podría ser, porque los que votaron 4-3 dicen, por ejemplo, que por razones técnicas puede que sea diferente. Lo único que le puedo decir, y bueno, no soy abogado, pero aquí claramente el artículo 36, el punto 36 del documento de la sala dice, por unanimidad se evacúa la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley marco de empleo público que se tramita en el expediente tal, en el sentido de que el artículo 37, inciso F, es inconstitucional. ¿Qué dice inciso F? Rectores y rectoras de las universidades públicas. Entonces, si usted empieza puntito por puntito, lo que se da cuenta es que ya la clase social que implica ser abogado laboralista y abogado administrativo, que gana mucho dinero con los juicios por el Estado, ya está preparada para bombardear toda esta cuestión. Cuando le preguntan al presidente de la Corte, bueno, ¿y qué va a pasar con los salarios de los magistrados? No sé porque no han preguntado. ¿Qué va a pasar con otros poderes como la Asamblea Legislativa y por ende la Contraloría y por ende la Defensoría de los Habitantes? No sé porque no han preguntado. Cuando pregunten, ¿qué les van a decir? También están afuera.
¿verdad? Y esta es la misma historia que viene desde 1949. Si hubiera sinceridad en esto, uno diría, pero si todo está ahí en la Constitución. El artículo 191 de la Constitución Política dice que un estatuto de servicio civil regulará las relaciones. Uno, no hay que contar en mandarín, no, ahí dice uno, un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores. Cuando se emite el estatuto, cambian la palabra Estado por Poder Ejecutivo. Cuando se lleva a la Sala Constitucional 40 años después, mire, pero eso es inconstitucional, porque cualquier magistrado fuera está de acuerdo en que eso es inconstitucional. Es que no hay que ser abogado ni tener un doctorado para eso. Pero ahí simplemente la respuesta es, de ahí no, ya eso está caminando así lo dejamos. Entonces, ahora, eso se devuelve a la Asamblea Legislativa para que arreglen los errores supuestamente técnicos que tiene el proyecto. Lo que hace el Ejecutivo es un poco bajarle el tono al asunto y decir, bueno, son errores mínimos que se pueden sanear. ¿Es así? Ya, de por sí, ya el proyecto que se votó en primer debate ya estaba terriblemente afectado. Ya estaba, hubo una enorme intención de dejarlo realmente debilitado desde el segundo documento que se hizo. Después de ahí, esto se lo dieron a los sindicatos y ellos lo han redactado como les dio la gana. Al final, algo se logró cambiar, pero en realidad queda sumamente debilitado para enfrentar todo lo que viene ahora ante la misma Sala Constitucional, ante los contenciosos y como ya anuncian algunos sindicatos, llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo lo que habla de la regulación de las huelgas, ¿verdad? Que ellos dicen que ya hay una sentencia de la comisión, no vinculante todavía, pero que podría ser vinculante, en la cual se echa abajo todo eso. Entonces, las cosas están muy débiles. Mire, yo vi en mi ya larga vida, vi el caso de lo que sucedió con el artículo o lo que ha venido sucediendo con el 191 de la Constitución Política, vi lo que ha venido sucediendo con la ley de salarios de la administración pública que establecía las anualidades, pero que para que se pagaran las anualidades tenía que haber una evaluación de servicios. Y la misma Corte en 60 años no le ha dado la gana de establecer un sistema de evaluación del desempeño. Entonces, uno podría imaginarse cómo es que pagan anualidades el ICE, la Corte, en fin, solo de los 270 pluses, dice la Contraloría, solo 6 se pagan contra alguna contraprestación. El resto se pagan porque les da la gana. Ahora, también, usted me le adelanto alguna pregunta por ahí. Por la noticia que sale recientemente que dice que la Sala Cuarta aprueba una nueva causal de despido para funcionarios estatales que reciban 2 evaluaciones de desempeño seguidas con notas menores a 70%. Eso será motivo ya de un despido. Seamos más serios. Eso está desde hace 65 años. Pero no se aplica. Por lo mismo, está desde hace 65 años. No, en el gobierno central sí se aplica. Si se da la circunstancia, se aplica. Pero en el reglamento del estatuto, el artículo 43, inciso D, con otras palabras dice, porque eso aquí está en forma cualitativa, pero hay una tabla que lo traslada a cuantitativa. Aquí dice que cuando hay un deficiente o hay un regular o 2 deficientes, es gestión de despido. Exacto. Si eso sucede en el gobierno central, la gestión de despido se tramita, ¿verdad? Ahora, que a alguien le pongan un deficiente, ese es otro tema, dejémoslo para después. Pero es lo mismo ahora. El que diga que con un 70%, o sea, regular más o menos,
o con dos 70%, se le despide, no es nada nuevo, no es para un título de un periódico de circulación nacional. Da risa más bien, ¿verdad? Pero ya el que no sabe del asunto se va de pollito. Se va de pollito. Vea, y otra cosa que no entendí. Pilar Garrido, jerarca del Mideplan, explica que su cartera será la encargada de crear los lineamientos para las evaluaciones de desempeño en las instituciones que estarán bajo su rectoría. Pero vamos a ver, si los magistrados dicen, ellos mismos han dicho, que la rectoría no quedará en manos de Mideplan. ¿No? Y entonces, ¿cómo, todos los poderes? ¿Cómo la jerarca va a salir diciendo en estos momentos, cuando ya se sabe esto, la posición de la Sala Cuarta, a no ser que hagan oídos sordos, va a decir que su cartera será la encargada de crear los lineamientos para las evaluaciones de desempeño en las instituciones que estarán bajo su rectoría? O no los va a aplicar a universidades, a la Corte y a las que están afuera. Vea. Claramente, la evaluación del desempeño únicamente se aplicaba en el gobierno central y casi podría decirle que para los ministerios que no son el MEP, porque en el MEP se hace en noviembre, pero se revisa 3 años después, porque ellos dicen, esto tiene desde hace 2 décadas o más, que yo lo sé, porque dicen que no tienen tiempo para coger, lo cual es cierto, 80,000 calificaciones, evaluaciones del desempeño en noviembre de cada año y decir que se aplica para enero del año siguiente. Entonces, ya tienen 3 años de retraso. En el resto del gobierno central sí se aplica. ¿Pero qué es el resto del gobierno central? 35,000 puestos de trabajo nada más. Esos son los demás ministerios. El MEP es el que es un monstruo, ¿verdad? Y en el resto de instituciones ni siquiera existe evaluación del desempeño. Ahora, esto que dice la señora viene no solo de esta ley, que no está aprobada, ya está establecido en la ley 9635, la famosa del 2018, de diciembre del 2018. Pero ahora claramente le ha dicho el presidente de la sala que ha tenido la voluntad de explicar todas estas cosas desde su perspectiva, lo cual en un país democrático es de apreciar, ¿no? Que esas cosas sean transparentes. Él dice, no, Mideplan ya no tiene rectoría. No, ya no tiene la rectoría. Dice algo ahí, por si me quieren hacer caso, pero nada más. Volvemos a lo mismo. Mire, los asuntos más serios, yo le decía, artículo 191, pero ¿qué esfuerzo más importante no hizo el Estado costarricense para parar este problema que con la creación de la autoridad presupuestaria? Podemos recordar que en los años 80, todas las instituciones fue algo parecido a lo actual. Todas las instituciones quedaron dentro de lo que se llamaba la égida de la autoridad presupuestaria, pero empezaron a salirse poco a poco. Lo primero fue ese mismo año con la ley de incentivos médicos, la famosa huelga que paralizó al gobierno de Luis Alberto Monge. Al final amenazaron con cerrar las emergencias y el gobierno de Luis Alberto Monge se apendejó y se dejó dictar una ley que todavía está vigente y que podría ser afectada con lo que está aprobado. Sin embargo, quiero decir algo. Cualquier cosa que se apruebe en este momento es mejor que lo que tenemos, ¿verdad? Por eso es que hablaba de luces y sombras. Yo iba a eso, José Joaquín. Ya todas las sombras, o todavía nos faltan sombras porque nos explique. Pero está bien, esas son las sombras y son bien grandes. ¿Cuáles son las luces? Porque cualquier cosa que se apruebe puede ser buena, no necesariamente. Me dejó sin baterías, doña Evelyn. Bueno, podría decirle que el hecho de que admitiera la posibilidad de que exista un salario unificado, ¿verdad? Okay. Que ya le digo, está facilísimo para echarse abajo un montón de cosas, pero que el hecho de que lo diga, que se admita de esa manera, es importante. Pero no, José Joaquín, si usted mismo me está diciendo que hay instituciones que se salieron del canasto y que van a poder de alguna forma pagarle a sus jerarcas más de lo que gana el presidente. Bueno,
Pero esas instituciones, de momento, aproximadamente son 90,000 puestos y tenemos más de 300. Entonces, algo es algo. Bueno, digamos que algo es algo, sí. Las repúblicas independientes de la Corte, de la Caja, del Tribunal Supremo de Elecciones, del Poder Judicial, siguen siendo repúblicas independientes por encima incluso de, casi que podríamos decir, por encima del principio democrático, porque si votamos cada 4 años, a menos que cambiemos la Constitución, no vamos a arreglar nada. Pero al fin de cuentas, algunos otros sectores van a ser tomados por esta ley, ¿verdad? Esa es la luz. Pero también alguien se hacía grandes esperanzas con el asunto del salario global. Salario global, todo depende de lo que usted le ponga, ¿verdad? Y cómo lo justifique. Pero el problema que tuvimos de hace 15 años para acá, que se establecieron varios salarios globales, es que era la suma de los salarios ya de por sí, muy por encima del gobierno central, más otro poco, ¿verdad? Y incluso se dio el caso de que algunas instituciones que quisieron salario global han venido siendo demandadas. Creo que en primera instancia lo ganaron, en segunda creo que no, pero han sido demandadas porque la ley de 1957 que establece las anualidades, decían ellos, no ha sido derogada. Entonces, querían que les pagaran anualidades sobre el nuevo salario global, ¿verdad? Y esto en cualquier momento se va a una sentencia. Entonces, para que nos demos la idea, esto apenas empieza, doña Evelyn. Apenas empieza, pero ya está en la mesa de discusión y yo supongo que lo tienen y le tienen que dar forma porque lo está exigiendo incluso el Fondo Monetario Internacional. O la ley de empleo público no es parte de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Sobre todo bajar ese gasto que se da, ese tubo abierto que representan esos altísimos salarios que tienen esos poquísimos funcionarios, porque también no quiero que sientan los empleados públicos que aquí los estamos dilapidando. Son pocos funcionarios que se llevan una gran tajada de este pastel y yo creo que sobre eso es que ha puesto la tilde el Fondo Monetario, cerrar el tubo abierto que se está yendo en dinerales pagando esos salarios. Ya lo está requiriendo una entidad que tiene algún tipo de respeto y que está poniendo algún tipo de exigencia, o no necesariamente. Doña Evelyn, al Fondo Monetario lo hemos vacilado un montón de veces en este país. Mire, en 1991-92, con el PAE 2, luego hubo PAE 1, PAE 2, PAE 3, tal vez, bueno, usted es muy joven, tal vez no lo recuerda, pero los viejillos como yo, sí, en los 80 se aprobó el primero, el 1 y el 2, y luego el segundo se aprobó en 1994. Se establecía el cierre de un montón de plazas. De hecho, se cerraron aproximadamente 8,000 plazas en el gobierno central. E inmediatamente las crearon. Y yo recuerdo haber escuchado abiertamente a un ministro de Estado decir, a mí me pidieron que las cerraran, no que no las volviera a abrir, ¿verdad? Entonces, el Fondo Monetario puede pedir una ley, puede pedir algunas cosas, pero la forma para después inmediatamente zafarse es muy fácil. Es muy fácil. Por eso es que yo hablo un poco más con la experiencia de todos estas décadas, ¿verdad? En las cuales he visto una y otra vez cómo se le zafa el lomo al asunto. Ahora, luces y sombras. Volvamos a las luces. En relación con las convenciones colectivas. ¿Cuál es la sombra? La sombra es que prácticamente se le dice a cualquier institución que debe prácticamente hacer una convención colectiva, porque todo el mundo va a tener una convención colectiva. Ahora, por ahí dice que la convención colectiva, y entonces se dice que la convención colectiva no puede establecer, ¿cómo se llama?, cuestiones económicas en la convención colectiva. Bueno, dicen los sindicatos que eso ya que es pan comido, que hay una resolución de la ¿cómo se llama esta cuestión? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que no se puede legislar de esa manera en ningún país.
aun cuando el convenio de la OIT dice claramente que estas convenciones colectivas son para el sector privado, no para el sector público. Artículo 6 del mismo. Pero bueno, ahí está el engaño. ¿Cómo se cita en esta ley el convenio 98 de la OIT, cuando el convenio 98 dice otra cosa? Y sin embargo la están citando como argumento para establecer las convenciones colectivas. Ahora, ¿que están reguladas? Sí, están reguladas, pero ¿hasta cuándo va a ser eso? Cuando en realidad las convenciones colectivas siempre ha sido tigre suelto contra burro amarrado, porque al final de cuentas los sindicatos toman el poder, como sucedió en este gobierno, toman el poder y hacen lo que quieren. Si me permite contarle lo siguiente, o sea, se dio proyecto 1, allá a finales del 2018, borrador sustitutivo de febrero del 2019, que yo considero que es el mejor que se ha tramitado o se ha elevado a la Asamblea Legislativa, y luego, después de ahí, eso fue entregado, incluso salió de manos de Mideplan. Por cierto, el Servicio Civil nunca le dieron pelota en eso. Yo todavía en ese tiempo estaba ahí y puedo asegurarlo. Se lo quitan a Mideplan y se lo pasan a la segunda vicepresidencia de la República. Ellos son los que han manejado durante todo el 2019 y parte del 20 todo lo relacionado con las reformas que tenía este proyecto. Por eso es que tiene un montón de inconsistencias. Para los que no saben, ¿qué es la segunda vicepresidencia de la República? Bueno, quien ocupa ese cargo es alguien que venía saliendo de trabajar toda su vida como sindicalista en el sector de educación. Claro. Entonces, ahí ese proyecto realmente fue... Don Marvin Rodríguez. Sí, el tercero, el cuarto y el quinto. A quien, por cierto, no hemos visto casi nunca, ¿verdad? El segundo vicepresidente. No, pero ahí ha estado. Y ha estado muy ocupado, ¿verdad? Y fíjense que en el tercer proyecto, por ejemplo, en un inciso metieron 13 páginas. En un inciso del proyecto de ley metieron 13 páginas. Y dentro de esas 13 páginas era casi un resumen de la ley de carrera docente, que es como para hacer un barrial y para que esto no hubiera servido para nada. En el quinto proyecto obligaron a que sacara eso, pero entonces fue cuando metieron lo de las convenciones colectivas. Bueno, ahora sale de esta manera, pero decir que estoy optimista por eso, no. Yo creo que no. Aquí quedamos tan débiles o peor que como quedamos en el 83 después de la creación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, que entró muy firme, entró bien, pero luego fue sucesivamente debilitándose por leyes que los gremios obligaron a aprobar y por sentencias de todo tipo que el Poder Judicial se prestó, porque al fin de cuentas, todas esas sentencias al fin de cuentas lo favorecían a ellos mismos. O como ha sucedido con la Contraloría General de la República, un antiguo funcionario que también a veces conversa sobre estos temas, nos recuerda que la Contraloría, cuando le llegaban los presupuestos, se fijaba en los nuevos pluses, en las nuevas cosas y se las llevaban al Contralor, y el Contralor decía, bueno, y ahí si ellos lo ganan, ¿por qué no nosotros? Ahora, ¿quiénes han hecho el mayor trabajo para algo muy importante? Hacer que esto se sepa, porque hace 15 años nadie hablaba de estos temas. Pues no. Estaba oscuro completamente. Dos personas, don Rocío Aguilar, cuando ingresó como Contralora General de la República, ella se metió en este tema, viniendo incluso del sector privado, y la actual directora, la señora Costa, siguió con el asunto. Y de ahí tenemos que admitirlo, con lo polémico que sea y todo lo demás. Las denuncias reiteradas de Otto Guevara, que han hecho que en muchas de estas cosas se caigan por recursos que él ha presentado, por barbaridades que se notan en las convenciones colectivas, etc. Pero 15 años atrás, esto no se discutía. Ahí estarían las luces que usted ve. Sí, la luz más importante. Ajá. Ahora que es la segunda vez que estoy en su programa, yo le iba a dejar para la cereza en el pastel, pero bueno, pero ahorita piensa otra. La luz, ¿qué es lo mejor que hay en este momento? Para alguien que ha venido siguiendo todo esto,
Fíjese que hace 15 años, recuerdo que contratamos una periodista, porque no la teníamos en la Dirección General de Servicio Civil, y ella trató de tratar de que se entendieran muchas cosas del régimen de servicio civil que no se entendían a nivel de prensa incluso, y a nivel de la gente del común y para qué. Entonces, en muchas oportunidades nos rechazaban un artículo o una intención de opinar sobre algo que salía en la prensa porque nos decían abiertamente, eso no es de interés, nadie va a leer eso, a nadie le importa eso. ¿Se puede decir eso ahora, doña Evelyn? No, jamás. Es un tema país, es un tema en el que todo el mundo está, con fondo monetario, sin fondo monetario. Al fin de cuentas, esto empezó antes de que entrara el fondo monetario, ¿cierto? Claro que sí, ya lo habíamos conversado. Este es un asunto que va a seguir en la palestra pública y creo que es lo más importante de todo lo que estamos conversando. Y que bueno, bien que mal, el presidente lo dijo hace algunos días, los costarricenses están cansados de que algunos gocen de tantos privilegios, mientras que haya otros que no tienen ni siquiera un trabajo. Esto es cuestión también de justicia, porque como hemos venido diciendo, hay funcionarios públicos que ganan su salario de una forma muy honrada y que son salarios normales, pero hay salarios públicos que son simplemente exorbitantes, exagerados, y que sí le representan al país un desbalance importante. Y hay que ponerle un tope a esto. Si no es a través de esta medida que se está llevando a cabo, don José Joaquín, ¿de qué forma será? Porque vamos a ver, si mandaron a la misma Asamblea Legislativa lo que algún diputado ha calificado como un adefesio, más de uno ha dicho es un adefesio, no se va a aprobar. Muchos ya lo vaticinaban, lo decían meses antes, no se va a aprobar, esto es imposible. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser posible ponerle fin a esos privilegios odiosos que no están los costarricenses dispuestos y que es cierto, se conocen por declaraciones polémicas, porque se han filtrado en la prensa y bueno, y porque ya la gente está cansada. Y la pandemia ha hecho también ha puesto en el espejo, en la palestra, muchos de esos privilegios, mientras que la gente dice, bueno, la empresa privada o el empleado que trabaja en empresa privada se ha visto tan afectado y el empleo público en lo absoluto, bien por ellos, pero es que hay empleos públicos que ganan, vuelvo a decir, salarios exagerados. Esta es una lucha, va a ser de largo alcance, de largo aliento, ¿verdad? Pero lo importante es que ya la gente sabe y es realmente cruel que, por ejemplo, en el ámbito del sector público, yo solo recuerdo 2 funcionarios importantes que salieron a la prensa a decir que había que hacer alguna limitación del sector público, que estaban mandándose 150,000 personas a la calle. Todos nos vimos afectados de alguna manera. Yo he sido funcionario público, perdón, la mayor parte de mi vida, lo admito, pero también tengo hijas que trabajan en el sector privado. Una de ellas perdió su trabajo en el momento del inicio de la crisis y le costó 11 meses volver a conseguir trabajo. Así es, así ha sido esto, es la realidad. Mientras todo mundo tranquilo en el gobierno, en el sector privado, el asunto, para mí, yo lo denuncio, yo todavía hasta el 2019 era funcionario público. Mire, el famoso trabajo ¿cómo es que se llama? El teletrabajo. De teletrabajo. Ha sido un desastre para mucha gente, mire. Para mí, que he tratado de comunicarme con las instituciones públicas a través del teletrabajo, ha sido dificilísimo, dificilísimo. No contestan. Muy sencillo. Yo conozco gente que ha trabajado, pero conozco una enorme cantidad de gente que está de vacaciones hace año y medio, ¿verdad? Y el presidente dijo, bueno, yo me bajo el salario, creo que un día son un 15%. Y hace unos meses hizo un comentario muy simpático, dijo, y utilizó una palabra como la que usé yo hace un rato, me fui de pollito. Yo creí que cuando yo me bajaba el salario,
los rectores, los magistrados, los diputados, iban a seguirme. ¿Cuál? O sea, maje, olvídese. Solo recuerdo al presidente de la República y al señor Vargas Cuyel, del Estado de la Nación. Jorge Vargas Cuyel. Que escribió una columna diciendo, yo creo que es justo que de alguna manera nos rebajen el salario, por lo menos por hacer un pequeño aporte a esta crisis, pero no la hemos hecho. Más bien, las instituciones, que en eso han sido muy exitosas, le han vendido a la ciudadanía que no viven sin ellos, ¿verdad? Entonces la gente cree que es más, hasta todo el tiempo se dice, es que el gobierno me lo da gratis. Perdón, todos los servicios del gobierno ya están pagados por adelantados y con deuda pública, ¿verdad? Decía Margaret Thatcher, no hay dinero público, hay dinero de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, esta cuestión también es algo que la gente se ha venido dando cuenta, ¿verdad? Que no se tiene que endiosar instituciones, porque en realidad están ahí para dar un servicio muy bien pagadas, mientras que al resto de la ciudadanía no le va tan bien. En un país donde el 40% trabaja de manera informal y donde ¿cómo se llama? La pandemia tiró a la calle cerca de 200,000 personas o más, ya algunos han recuperado por dicha su trabajo, pero esto es algo que realmente tiene que preocupar. Permítame una pausa, don José Joaquín Arguedas, exdirector de Servicio Civil. Estamos hablando de la Ley de Empleo Público, una ley que la Sala Cuarta ha encontrado con muchas inconstitucionalidades, con muchos defectos, y bueno, sobre la cual el presidente de la Sala Cuarta dice también que ninguna institución está fuera de la Ley de Empleo Público, pero a la vez defienden la autonomía de 3 o 4 instituciones. Vamos a una pausa y ya volvemos con Por Tres Razones. Conversamos con el exdirector de Servicio Civil, don José Joaquín Arguedas. Dirigió el servicio entre los años 2006 y 2014. Don José Joaquín, luces y sombras sobre esta ley de empleo público que la Sala Cuarta ya ha encontrado inconstitucional, porque si le encontró varias inconstitucionalidades, quiere decir que no es constitucional todavía. Una de ellas, una de las polémicas que más ha causado revuelo es la ley de objeción de conciencia, que es algo totalmente novedoso, ¿verdad? Que en su época yo no sé si se hablaba de lo mismo o no, pero que ya hay inclusive diputados que están diciendo que sobre esa ley se van a pronunciar y que van a hacer hasta lo imposible para que no pase. ¿Qué opinión le merece? Tomando en cuenta la problemática en la que estamos, esto es absolutamente irrelevante. Primero que todo, yo sí he conocido siempre, ha estado legislada con leyes menores, desde luego, toda esta situación de la objeción de conciencia, ¿verdad? Mire, es que también le cuento, ahora, en los últimos años, se ha llegado a extremos prácticamente ridículos, ¿verdad? Donde los funcionarios públicos tenían que cerrar la institución para llevar un curso o una charla relacionada con el asunto de la homofobia, por ejemplo. Yo personalmente no tengo ningún problema con ese tema, pero que me obliguen a estar llevando cursos de eso de una manera casi humillante, como fueron los últimos años, ¿verdad? Eso tampoco tiene por qué ser. Mire, yo casi que saco a colación acá un tuit que le di a este señor Iván Barrantes, que es un analista político. ¿Analista político? Sí, él dice lo siguiente, mire, pero ¿por qué se preocupan tanto? Al fin de cuentas, dice él, muchos conocidos míos, amigos míos que están contra la objeción de conciencia son ateos. Qué bueno, dentro de un tiempo uno nunca sabe quién queda en el poder y van a estar a salvo de llevar un curso sobre evangelización. Mire, a mí me parece que esto no es relevante. Y no es relevante, pero ¿sabe qué, don José Joaquín?
pueden ser razones suficientes para detener que la ley se apruebe. Es que a mí lo que pasa es que por lo menos los dos diputados que están en eso nunca quisieron que esto pasara. Exactamente, exactamente. Los que alegaron que las universidades no, que el otro tampoco, que el otro entonces tampoco. Ahora tendrán un argumento más para que no se apruebe. Yo digo, hay toda una estrategia, se siente una estrategia para que esto no pase. Mire, doña Evelyn, en ciencia política, que por ahí estuve, fue lo primero que estudié yo allá en mis años mozos, hay un término muy popular que es el gatopardismo. No sé si lo ha escuchado. No, es inspirado en una novela de 1958 que se llama El gato pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Está ambientada en los años 60 del siglo XIX. En el momento en el cual había toda una revolución política, social, militar en Italia que daba lugar a la, digámoslo así, a la unificación de la Italia moderna, ¿verdad? Dio lugar a eso. Resulta que el gato pardo es que un grupo de la aristocracia, donde ve que otro sector económico y social va ganando la revolución, resulta que deciden acercarse a ella y hasta comandarla en lo posible. En resumen, el gato pardo es: cambiemos para que nada cambie. O sea, yo me apunto en el proceso, pero empiezo a torpedear desde adentro todo para que nada cambie. Desde el segundo proyecto, yo dije, esto es gatopardismo. Aquí van a decir, no nos oponemos a una nueva ley de empleo público, ya no hay. Se opusieron por 70 años, pero bueno, ya por 60 años, pero ya no nos queda más que decir, bueno, está bien, aceptemos una ley, pero hagamos que esto sea lo más inoperante que se pueda. Y por eso le metieron una cosa, le metieron otra. Mire, yo que seguí, que tengo todos los 8, no sé, pueden haber habido más borradores. Viera las cosas que le metieron en unos, o que le quitaron, o que le cambiaron, desde una coma que cambiaba todo el sentido de lo que seguía, hasta meterle 13 páginas en un inciso, como le cuento ahora que se dio en algún momento. Entonces, hay un gatopardismo, es decir, cambiemos para que nada cambie desde el principio que se planteó esto. Ahora, la mayoría llevaba la voluntad y el gobierno, el presidente, de que esto tiene que salir. Luego hubo que llamar al Fondo Monetario Internacional, porque esta es otra. El fondo no invade a nadie. Es porque lo llaman, es porque no hay otra alternativa, porque tenemos la soga al cuello. Entonces se llama al Fondo Monetario Internacional y se le dice, bueno, miren, necesitamos plata. El fondo dice, bueno, pero... Están gastando mucho, están enjaranados. Si usted está tan enjaranado, es como cuando uno va a un arreglo de pago. Bueno, por dicha, yo no he tenido que ir, pero los conozco, ¿no? La gente va a hacer un arreglo a pago al banco, ¿por qué? Porque no tiene liquidez para salir adelante. Exacto. Entonces el banco le dice, bueno, ¿y qué va a reducir usted? ¿Cómo me paga después? Eso es todo lo que el fondo está haciendo. ¿No queremos nada con el fondo? No, váyase, no tengo nada que decir. Exacto, el fondo no está requiriendo que se apruebe la ley de empleo público, pero sí está sugiriendo que se baje el gasto público. ¿Y dónde se puede, entre otras cosas, y dónde se puede bajar el gasto público? Bueno, en las 300 instituciones que tenemos, en los salarios exacerbados que se le paga a algunos funcionarios, en la duplicidad de funciones. Bueno, ahí está una ley de empleo público, pero la hicieron mal. El problema es que en Costa Rica hemos llegado a un momento en el cual, vamos a verlo así, mientras que en el resto de Centroamérica todavía la administración pública profesional, el servicio civil o la función pública, como debe llamarse, no se ha desarrollado. En Costa Rica se desarrolló muy fuertemente y se le dieron potestades por encima incluso del principio democrático, a tal grado de que se mandan solas. Entonces, cuando eso sucede en un país, como sucedió en la Inglaterra, el Reino Unido antes de Thatcher tuvo que despedir 500,000 de empleos públicos para poder sobrevivir. En el país donde se estableció el servicio civil por primera vez. Acaba de pasar en Grecia, donde prácticamente
el país está corporativizado, está en manos de funcionarios públicos. Tan es así que se dan el lujo de que en la mayoría de las instituciones existen sector público del partido tal, sector público del partido tal. O sea, y se dan el lujo incluso, yo llegué a ver el caso de un jerarca público, de un funcionario público, que le dice a un ministro, mire, usted no se ponga tonto, porque usted se va ahorita y nosotros nos quedamos. Así es que si no quiere irse antes, no nos moleste. Entonces, cuando la ciudadanía sabe que esto está sucediendo, ¿para qué ir a votar? Y esto es muy peligroso. Muy peligroso. Esta es la situación que tenemos en este país. Y la sala le está dando el espaldarazo a esta situación. Ahora, lo bueno es que estamos aquí hablando de esto. Lo bueno es que ya se sabe. Y lo bueno es que cuando se apruebe lo que se logra aprobar aquí, va a seguir insistiéndose sobre eso. Y ojalá haya políticos, candidatos, presidentes que llevan este tema sin miedo a la opinión de la ciudadanía, porque hasta el momento ha habido un miedo terrible por enfrentar a los sindicatos del sector público. La primera huelga que perdieron esta gente, que la perdieron, que las otras las arreglaban, las ganaban de cualquier manera, fue en el 2018, realmente, ¿verdad? Pero antes de eso, todas las huelgas y todos los paros y todas las convenciones. Bueno, pero ahora hay una ley contra las huelgas, una ley que las hace ilegales y que bueno, que de alguna forma castiga a los funcionarios públicos que no vayan a trabajar por estar en una huelga. Esto es importantísimo. Eso digamos que son las luces. Pero claro, esta ley de huelgas es fantástica. Claro, al final tuvieron que hacer un montón de concesiones. Pero no importa, es parte del asunto. Vea cómo estábamos con esto, por ejemplo. Recuerde, bueno, lo afirmo yo mejor. Para que sí, señor. No, sí me acuerdo. A ver, ¿qué será? hace 3 años hubo una huelga del sector judicial, que incluso se dieron el lujo de secuestrar cadáveres. Por supuesto que me acuerdo, José Joaquín. Yo creo que a nadie se le va a olvidar. A nadie se le va a olvidar eso. Bueno, sí. Esto no ha sido resuelto. No se ha declarado ilegal esa huelga, por lo menos todavía, hasta hace unos días que yo pregunté. O sea, simplemente ningún juez decide, ya, eso queda ahí. O sea, estamos realmente en un corporativismo peligroso en este país. ¿A su criterio? ¿Mandan quiénes? Incluso no podemos decir incluso que ni los sindicatos mismos, no. Porque al final las altas jerarquías actúan como un sindicato. Sino que lo diga la Corte, sino que nos diga las declaraciones de los últimos años del actual presidente de la Corte. Dígame si no es el presidente del sindicato de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Muchos rectores, curiosamente, este último de la Universidad de Costa Rica, Alberto estaba Salom. tan mal la situación ahí, porque estuvo realmente mal, que realmente, ¿cómo se llama? Él quiso cambiar algunas cosas. Pero para llegar al rector, hay que ser votado por la misma gente que se va a beneficiar de su función. Entonces, es un sistema totalmente perverso. Perverso, es un sistema perverso. El de las formas electorales, en cómo se dan en las universidades, es terrible, ¿verdad? Yo viví el hecho de que un profesor, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, en mi tiempo, dicen que eso ha cambiado, ojalá. Estábamos en un curso anual, era una personalidad, era un catedrático, era uno de los 5 que estaban en la asamblea de escuela. Yo solo 2 veces lo vi en un año. Y cuando hicimos una protesta, ya al final de cuentas cambiaron al director, pero ellos mismos nombraron a otro. Y déjame tranquilo, porque aquí, si usted se pone tonto, no lo elegimos en la próxima elección. Entonces es un sistema perverso completamente. Vámonos a la cereza en el pastel. Don José Joaquín Arguedas, ¿cuál sería su cereza en el pastel en este tema de luces y sombras? Pero yo veo más sombras que luces todavía. Empleo público, su cereza en el pastel. Insisto, en todo este proceso, la ciudadanía se dio cuenta de los abusos que se dan en buena parte del sector público. Eso estaba tapado y hoy se sabe. En el año 2006 se hizo un estudio
y se determinó que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo ganaba, si acaso, una tercera parte de lo que ganaban en todos estos que se están quedando afuera ahora. Y cuando se les hizo un aumento, lo que se llamó en aquel tiempo percentil 50, 2010, ¿qué hicieron las demás instituciones? Dispararon los salarios. Lo hizo la Corte. La Corte en el 2009 le aumentó cerca de 1 millón de colones mensuales a toda su jerarquía. La Caja estableció que cualquier aumento que se diera en el gobierno central, ellos ganaban mucho más, debía de ser equiparado en un porcentaje igual o superior. Y para eso incluso llegaron a maquillar los presupuestos de la Caja y la llevaron casi a la quiebra. Todavía en este momento se está hablando de un juicio penal que se va a realizar en estos días, ¿verdad? O de una presentación para ver si se va a juicio o no. Entonces, esto es una situación que tiene que cambiar, pero sobre todo lo importante, la cereza, como usted me pide, es esto hoy se sabe, se discute. Antes no. Hace 15 años no me hubieran invitado varias veces a hablar sobre esto en algunas partes y a otros, desde luego, mejores que yo en este tema. ¿Por qué? Porque el asunto ya está caliente y eso ojalá no lo dejemos enfriar. Muchísimas gracias, don José Joaquín Arguedas, exdirector del Servicio Civil, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en Por Tres Razones. Continúen con la programación de Radio Colombia. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Por tres razones. Las noticias le dan los datos y nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler. Por tres.